Y vamos a hacer un experimento imaginario para llegar a la raíz del miedo. A ver, ¿dónde está esto del miedo? Si ustedes sienten como un ruido extraño de fondo, es que mi vecino está cortando el pasto. Bueno, se le antojó cortar el pasto justo ahora pero terminan rápido. Supongo que se me escucha. Bueno, vamos al experimento entonces imaginario a lo Víctor Frankenstein para llegar a las tripas del miedo. Supongamos que hemos implantado un tumor en el costado de unos participantes especiales. Estos participantes son seres que tienen cabeza de ratón y cuerpo humano. Y estos seres los hemos repartido en 3 grupos. La probabilidad de aceptar o rechazar el tumor depende del sistema inmunológico de cada uno, y esta probabilidad es de un 50%. Si queremos estudiar los efectos del miedo, debemos someter a cada grupo a un nivel diferente de miedo, algo que conseguiremos variando la intensidad de un generador de descargas eléctricas. Las descargas pueden llegar a ser muy dolorosas y el dolor activa los circuitos del miedo. El primero de los 3 grupos verá plácidamente en su jaula una sesión de cine de terror. ¿Sí? Un grupo va a ver una sesión de cine de terror. Dado que los participantes tienen cerebro de ratón, no se van a enterar de nada y servirán como grupo de control para comparar resultados. Los participantes del segundo grupo van a recibir una descarga eléctrica cada vez que se acerquen a una tela metálica situada en la parte derecha de la jaula, ofreciendo la posibilidad de aprender a evitar el miedo. El tercer y último grupo estará siempre conectado al generador y no podrá evitar una descarga periódica, ni siquiera rezando un Padre Nuestro. Vivirán constantemente bajo la biología del miedo. Transcurrido un tiempo, veremos cómo afecta el miedo en el sistema inmunológico de los participantes a la hora de aceptar o rechazar el tumor. En números, el porcentaje de participantes que se curaron fue de un 54% para el primer grupo, sin miedo. Un 63% para el grupo 2, podían evitar el miedo, y el 27% para el tercer grupo, que recibían un miedo constante. Echando un vistazo a los resultados, vemos que se curaron más participantes del grupo 2, o sea, del miedo evitable, que del grupo 1, sin miedo. ¿Significa esto que el miedo es bueno cuando lo podemos evitar? En cierto modo es así. Superar nuestros miedos resulta estimulante y beneficioso para el organismo porque el miedo nos saca fuera de nuestra área de confort. En dosis adecuadas, el miedo nos motiva y juega un papel fundamental en la felicidad porque nos enseña aquellos aspectos de la vida que no hemos aprendido a disfrutar todavía. En cambio, cuando el miedo está presente en cada tic-tac del reloj, se convierte en algo desconocido e inevitable. Hacemos del miedo una forma de vida cuando desconocemos su origen y la salud se ve mermada. Solo el 27% de los participantes en estas condiciones se curó. El experimento real no lo llevó a cabo Frankenstein, ni participaron humanos con cabeza de ratón, sino un grupo de científicos capitaneado por Wiesenthal, que empleó ratones normales y corrientes. Pero podemos extrapolar los resultados de los ratones a las personas, así como así. El parecido fisiológico y genético entre un ratón y una persona es del 95%.
aunque parezca sorprendente, podemos extrapolar tranquilamente los resultados y convertirlos en nuestro punto de partida. El miedo ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Como cualquier otra forma de energía, el miedo ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora bien, por más que intentemos transformar un miedo, primero debemos conocer su origen. El campo mental es un escaparate de temores cotidianos y las pensaciones ofrecen un acceso directo a todos ellos, dejando entrever la relación entre la emoción que sentimos y el pensamiento que la genera. Sin duda, la regla del PLAC es una de las mejores herramientas que tenemos en el cinturón para llegar al origen. Si creemos que hacer esto es complicado, bonita pensación. Podemos utilizar la regla de la propuesta para recordar que esa creencia tan solo es una opción. En la práctica puede resultarnos complicado ver con claridad el pensamiento generador porque se trata de un pensamiento raíz, pero esta complicación no es más que impaciencia y desconfianza. Conocer el origen es la única forma de transformar el miedo en un estímulo positivo. La forma de acceder al origen de lo que sentimos es convertirnos en detectives privados. Los participantes que aprendieron a evitar las descargas descubrieron que el miedo tenía sus raíces en una malla metálica a la derecha de la jaula y pudieron tomar una decisión. Esta decisión aumentó sorprendentemente la probabilidad de curarse. Confiemos, tarde o temprano llegaremos a la raíz del asunto. El único requisito es dejar de intentar evitar, de tratar de cambiar aquello que sentimos o aquello que pensamos. Un detective contratado para hallar pruebas de una infidelidad, el cual intenta evitar la infidelidad, jamás resolverá el caso. No estamos hablando de embarcarnos en un viaje moral o racional. El razonamiento debe quedar aparcado en la entrada una vez descubierta la necesidad de actuar. Para llegar a buen puerto necesito grandes dosis de confianza, paciencia, honestidad y creatividad. Nosotros recibimos diariamente descargas eléctricas de nuestra amígdala de muchas maneras. El cerebro propone un pensamiento y la atención hace de interruptor, cerrando el circuito y propiciando la descarga dolorosa. Cada una de ellas es una oportunidad. Detrás de la biología del miedo moderno hay un pensamiento raíz, y detrás de esa raíz se encuentra la costumbre de tratar de no sufrir sufriendo. Llevamos siglos usando el miedo como crema protectora frente al sufrimiento y acabamos de darnos cuenta de que su factor de protección es cero. Seguimos sufriendo. Después de tantos intentos desesperados, no queda otra que empezar a mirar adentro, empezar a arar y cultivar nuestro campo mental, sacando cada traza de miedo a la luz de la conciencia. Aquí el miedo se transforma. O sea que lo que yo tengo que hacer es reeducar mi cerebro. Hola, bienvenida. Entonces, yo tengo que reeducar el cerebro. ¿Bien? Bien. Desde la Roma de Marco Aurelio, Séneca y compañía, los seres humanos sabemos que las emociones son el origen de nuestras acciones. Emoción es primo hermano de emotio, que significa aquello que te mueve hacia. Asterix y Obelix, cuando repartían mamporros a diestra y siniestra a los romanos, ya eran conscientes de que las emociones nos llevan a la acción. ¿Y con qué fin actuamos?
actuamos para cambiar o mantener lo que sentimos. Durante miles de años hemos intentado cambiar nuestras emociones, modificando el mundo que nos rodea, quitando de aquí, poniendo allá. Al día de hoy todavía no hemos conseguido los resultados esperados. El político o el vendedor de la ONCE siguen sintiendo cosas que no quieren sentir y no nos damos cuenta de que cada una de nuestras acciones están controladas por esas emociones. El problema es que no asumimos la responsabilidad de aquello que sentimos porque pensamos que procede del exterior, de nuestros resultados, de nuestra situación familiar, laboral o sentimental. Y no es cierto. Los pensamientos son el origen de nuestras emociones. Entonces, si las emociones nos empujan a actuar y nuestras acciones tienen unas consecuencias, unos resultados, para cambiar nuestros resultados debemos cambiar nuestra forma de pensar y no querer cambiar el mundo que nos rodea. La pregunta del millón es, ¿podemos cambiar nuestra forma de pensar? En el intento de modificar los pensamientos, muchas personas llegaron a la conclusión de que debemos ser positivos. El método de pensamiento positivo consiste en crear afirmaciones y repetirlas constantemente. En cierto modo tiene sentido. Pienso en positivo, siento emociones positivas y mis acciones serán consecuentes. Ahora bien, este método tiene un gran inconveniente. Seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos, aunque ahora suenen positivos. Siempre que nuestra vida dependa de ellos, tanto si son positivos como negativos, nos vamos a mover en un círculo y la realidad individual que percibimos ganará la partida. Tarde o temprano volveremos al principio, a la frustración y a la confusión. Podemos ponernos delante del espejo cada mañana y decirnos cosas positivas. Hacer esto no es malo, no está ni bien ni mal. La pregunta es, ¿queremos seguir dependiendo de los pensamientos? ¿O queremos depender de nosotros mismos, de lo que realmente somos? Siempre que elijamos depender de algún tipo de pensamiento, seguiremos sin reconocer nuestra pertenencia al proceso inteligente de la vida. Seguiremos sin reconocer quiénes somos en realidad. ¿Y quiénes somos? Somos aquel que elige usar o tirar un pensamiento en cada situación de vida. Vamos a entrar de nuevo en nuestro laboratorio mental. Para este experimento vamos a necesitar una sala de paredes blancas, más bien pequeña, con una mesa del IKEA en el centro y una silla adecuada para niños de 4 años. Los niños tienen la capacidad de enseñarnos cómo ser nosotros mismos, cómo transformar nuestra vida, siempre y cuando prestemos atención. Delante de cada pequeño participante vamos a poner una bandeja con una golosina, pero no les vamos a permitir tomarla hasta explicarle primero las reglas del experimento. Pueden comer la golosina ahora mismo si quieren, aunque si se aguantan 5 minutos le vamos a dar un premio por esperar y así podrán comer 2 golosinas. A continuación salimos de la habitación y observamos el comportamiento. ¿Comerán la golosina al momento o esperarán para recibir la recompensa? Este estudio original fue llevado a cabo por el psicólogo Walter Mischel en Stanford hace 40 años y se conoce como el test de la golosina. Los resultados del experimento fueron un empate técnico. El número de niños que comieron compulsivamente la golosina y el de los que esperaron 5 minutos para obtener la recompensa fue el mismo. Lo interesante no es cuántos
hicieron una cosa u otra, sino cuál fue el verdadero motivo que llevó a unos a resistir la tentación y a otros a rendirse a la primera de cambio. Revisando los videos del experimento encontramos la respuesta. Los niños que pusieron su atención en el dulce terminaron sucumbiendo a la tentación, mientras que el resto dirigió su atención hacia otro lugar. En ambos casos el elemento determinante, ¿cuál fue? La atención. El sistema nervioso construye un pensamiento acerca de aquello que se encuentra en el foco de la atención, haciendo uso de recuerdos, planes futuros y condiciones presentes. ¿Qué pinta tiene? Debe de tener el punto justo de acidez. Que nadie salive, por favor. El cerebro de quienes atienden a la golosina cuenta historias acerca de golosinas. Es lógico. Estos pensamientos generan a su vez unas emociones que impulsan a los niños a la acción, disparando la posibilidad de terminar con un dulce en la boca. Es decir, que la atención fue el determinante en el resultado. La atención es selectiva, entonces la podemos dirigir a nuestro antojo. Yo puedo elegir no pensar en la golosina. ¿Cómo? Dirigiendo la atención a otra cosa. Sin atención no hay pensamiento. Sin pensamiento no hay emoción. Y sin emoción no hay acción que condicione el resultado. En consecuencia, la golosina se queda en la bandeja. Durante el experimento, durante el experimento de Walter, cada niño utilizó una estrategia propia para desviar la atención del dulce. Unos se taparon los ojos, otros tararearon canciones, pero absolutamente todos hicieron desaparecer la golosina de su campo mental. Ahora vamos a dar un pequeño paso, pero un gran salto. A bordo de la tripulación del Apolo 11, el comandante Neil Armstrong y toda su tripulación han perdido un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes debido a la microgravedad. El organismo del comandante sabe que los músculos y huesos son inútiles para vivir en el espacio. ¿Y qué hace al respecto? Deja de prestarle atención. Un organismo siempre vive en el presente. Poco le importa que la intención sea regresar al planeta azul la semana que viene. De ahí que los huesos pierdan masa y los músculos se atrofien. Un músculo está hecho de proteínas que se van entrelazando como las fibras de una camiseta hasta formar tejido muscular. El organismo, siempre obsesionado con la eficiencia energética, deja de alimentar a las nuevas proteínas que vienen a sustituir a las más viejas y mueren. Este es el mismo motivo por el cual vamos a rehabilitación después de pasar, un mes y medio con el brazo enyesado, ¿no? Usar o tirar es una de las principales premisas que rigen la vida y la energía. Cualquier tipo de energía que podamos encontrar en un organismo está dirigida por la regla del usar o tirar. Tome la forma que tome. No importa si hablamos de músculos, de pensamientos o emociones. Este fenómeno lo vemos todos los días cuando dejamos de ir al gimnasio o cuando olvidamos un nombre. Los recuerdos que no se usan se olvidan. Un recuerdo, una creencia o una proyección futura son formas de pensamiento. Son pensamientos igualmente, energía. El mismo perro con distinto collar. Aprender a aplicar la regla de usar o tirar
Los pensamientos tienen la capacidad de transformar por completo el mundo que vemos y nuestra forma de pensar.